Siempre me preguntan, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te has ido de Cuba? Irse de Cuba no es nada fácil, la verdad. Todo el mundo que tuviera una palangana, una llanta de tractor, una llanta de camión, un barco de 4 palos, un barquito de papel, cualquier cosa se podía ir para los Estados Unidos. Las personas vieron que Cuba ya no daba más y decidieron emigrar. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conoces, yo soy Daniel, pero todo el mundo me dice Dani. Soy un youtuber cubano que habla sobre la cotidianidad y el día a día de aquí de Cuba. Te invito a que te suscribas por ahí abajo si aún no lo has hecho y que por supuesto dejes tu like y compartas este video con tus familiares y amigos para que YouTube siga recomendando mi contenido y esta familia siga creciendo. Hoy vamos a estar hablando en este video de algo que se habla en las calles de Cuba 24/7. ¿Por qué el cubano emigra a otro país? ¿Por qué el cubano no es feliz aquí en Cuba? ¿Y por qué en Cuba casi no hay nadie? Así que te invito a que te quedes si te interesa este contenido y que por supuesto llegues hasta el final de este video. Así que vamos para allá. Antes de empezar con el tema de este video, quiero enseñarles y que reaccionen junto conmigo a un pedacito de un fragmento de un video que se ha hecho muy viral en redes sociales. Este video me sale 1000 veces en Instagram y yo quiero que ustedes vean junto conmigo este video. Yo lo estaré viendo acá en mi computadora y por aquí le estará saliendo a ustedes en una pantallita el video. De milagro hemos llegado aquí. Para que lo sepa, de milagro hemos llegado aquí. Ay, muy difícil. Eso no tiene comparación con nada, mira. ¿Te sientes mal, mi vida? No, me siento medio mareado, pero nada. Hay que ir para adelante ya, nosotros ya, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, Él tiene 82, yo tengo 73. Y tengo todo. Son dos abuelitos cubanos que decidieron cruzar la frontera porque toda su familia se encontraba allá, sus nietos, sus hijos, y con esta edad avanzada decidieron cruzar la frontera. Es bastante triste ver cómo las personas mayores que dieron casi todo o todo por esta revolución también tienen que emigrar porque no tienen un futuro aquí. La pensión de ellos no les da para nada, no hay comida, no hay muchos recursos para que puedan por lo menos subsistir aquí en la isla de Cuba. Los nietos aquí que ayudé a criar y demás viven aquí, pero no está aquí. Entonces decidimos que íbamos a hacer allá. Es muy triste, la verdad, es muy triste. Vieron junto conmigo este pedacito del video que la verdad es bastante triste. La travesía de Nicaragua a Estados Unidos es bastante dura. Ustedes ya lo habrán podido comprobar en otros videos que están circulando por redes sociales. Y para mí ver este video la verdad me rompe el corazón, ver estos abuelitos cruzando para poder ver a su familia una vez más. Es bastante triste, la verdad. Aquí en Cuba ha habido varias crisis migratorias, pero esta, la del 2022, la de los volcanes, como todo el mundo le llama, ha sido una de las crisis migratorias más grandes que han habido aquí en la isla. Si ustedes no saben, en Cuba han existido varias crisis migratorias. La primera fue cuando el triunfo de la revolución en 1959, cuando la revolución cubana tomó el poder. En ese momento emigraron más de 78.000 cubanos hacia los Estados Unidos. Imagínense esa cifra en el primer momento, en la primera crisis migratoria que existió aquí en Cuba, 78.000 cubanos emigrando hacia los Estados Unidos, ya que no estaban de acuerdo con lo que era aquí el comunismo y el método que se iba a implantar a partir de ese momento. Así que ustedes imagínense. Si ustedes saben, irse de Cuba no es nada fácil, la verdad. Para poder salir de esta isla tienes que someterte a un papeleo terrible para que cualquier país apruebe tu visado y logres poder irte a vivir a ese país. Actualmente de los países de aquí de Latinoamérica,
que aceptan a los cubanos. Se encuentra Nicaragua, que es uno de los países de aquí de Latinoamérica, que sirve de trampolín para la travesía de los cubanos poder llegar a Estados Unidos, ya que todos sabemos que en Estados Unidos los cubanos tienen preferencia, por así decirlo, y llegan mejores que otros latinos, la verdad. Así que la mayoría de los cubanos solamente le queda hacer esta travesía hacia Estados Unidos por varios países de Latinoamérica, empezando por Nicaragua. Otra de las grandes crisis migratorias aquí en Cuba fue en 1965 a 1973, donde el presidente Lyndon Johnson y junto a Nixon autorizaron los vuelos de la libertad, donde más de 265,000 cubanos emigraron hacia los Estados Unidos buscando un mejor futuro. Otra de las grandes crisis migratorias que hubo aquí en Cuba fue en 1980, donde en la embajada de Perú en La Habana, más de 10,000 cubanos ocuparon el espacio de 2,000 metros cuadrados, que era la embajada de Perú, y pidieron asilo, que de ahí fue donde dio el pie para lo que fue la gran crisis del Mariel, donde todo el mundo que tuviera una palangana, una llanta de tractor, una llanta de camión, un barco de 4 palos, un barquito de papel, cualquier cosa se podía ir para los Estados Unidos, porque el gobierno cubano autorizó legalmente la salida de todas las personas que quisieran irse hacia los Estados Unidos. Eso fue uno de los hechos más grandes que hubo aquí en Cuba en ese momento. Como ya les expliqué, en la gran crisis del Mariel, todo el que tuviera un objeto que flotara se podía ir para los Estados Unidos. De ahí fue donde salió el conocido significado de la palabra balsero. El significado de balsero lo busqué en Google y miren lo que apareció. En primer lugar apareció que balsero es cualquier persona que maneja una balsa, y el segundo significado fue persona que intenta emigrar de Cuba a Estados Unidos por el estrecho de la Florida. Así que bien, ya tenemos el significado de balsero por aquí, como podrán ver, para que ustedes vean que es un término muy de Cuba, de aquí, de nuestra isla. Y balsa es cualquier objeto que flote y donde una persona pueda llegar a Estados Unidos. Así que ya ustedes saquen sus propias conclusiones como Calviño. Otra de las grandes crisis migratorias que hubo aquí en Cuba fue en 1991 con la disolución de la URSS, de la Unión Soviética, donde Cuba, en ese momento apoyada por Rusia, tenía una buena estabilidad económica. Ya cuando se disolvió la URSS, lo que hoy es Rusia, Cuba se vio grandemente afectada, y ahí las personas vieron que Cuba ya no daba más y decidieron emigrar. Y la última, la más grande de todas las crisis migratorias que ha habido en Cuba, es la crisis de los volcanes, donde todas las personas que tuvieran un dinerito emigraron hacia los Estados Unidos. Emigraron de Cuba por Nicaragua, haciendo la travesía que todo el mundo actualmente está haciendo, y por eso Cuba se está quedando vacía. Ahora voy a responderles las preguntas que casi siempre ustedes me hacen. ¿Por qué los cubanos siguen en Cuba? ¿Por qué los cubanos no se van de Cuba? ¿Por qué es tan difícil irse de Cuba? Bueno, chicos, los cubanos no nos vamos de Cuba porque para irse de Cuba tienes que tener un buen dinero en la mano para poder realizar la travesía si quieres irte para los Estados Unidos, donde puedes cumplir el sueño americano. Y donde puedes, la verdad, ayudar regularmente a tu familia. Los cubanos no nos vamos de Cuba porque, como ya les expliqué, irse de Cuba para cualquier país es un papeleo exhaustivo, donde debes permanecer ahí constantemente y mostrar pruebas que refuten que tu economía aquí te hará retornar hacia la isla. Es decir, que debes tener alguna casa, alguna propiedad, dinero en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener un buen dinero sobre todo. Eso es lo más importante para tú poder realizar la travesía correctamente y llegar a Estados Unidos. Bueno, chicos, espero que este video les haya gustado a todos. Si fue así, no olvides dejar tu like, suscribirte por ahí abajo en el botoncito rojo
donde dice suscribirte porque es gratis y así me ayudas a que esta familia siga creciendo, por favor, antes de diciembre y sea llegar a los 1000 suscriptores. Compartan este video para que otras personas lo vean y se informen sobre lo que son las crisis migratorias de aquí de Cuba. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye.